estudiando el pasaje de Juan 2, del 1 al 2, no lo van a buscar, se los voy a comentar, descubrí que, bueno, ahí se nos narra el primer milagro de Jesús, el milagro de convertir el agua en vino, como ustedes recordarán, y ahí está la cita, Juan 2, 1, 12, por si lo quiere buscar posteriormente. Pero estudiando ese pasaje, yo descubrí que ese primer milagro hecho por Jesús estaba fuera de su tiempo, porque él mismo lo dijo, ¿verdad? Él dijo, madre, pero ¿por qué me pides esto, verdad? Si todavía no es mi tiempo. Sin embargo, también él se dio cuenta que ese milagro que él podía realizar tenía un fin mayor. Un fin mucho mayor que sacar de apuros a esa familia que estaba haciendo la boda y se quedó sin vino, ¿verdad? Jesús dijo, yo puedo trascender con este milagro. Y yo me puedo imaginar a Jesús discutiendo con María, ¿verdad? Diciéndole, mamá, es que todavía no es mi tiempo. Pero también me lo puedo imaginar viendo por encima del hombro de María a sus discípulos que habían comenzado a seguirlo. Así que hablaba con María, pero su mirada estaba puesta en esos discípulos que dice la palabra que estaban comenzando a seguirle recientemente. Y no era fácil para esos hombres, para esos primeros discípulos, de repente creer que este hombre, Jesús de Nazaret, realmente era el Mesías que estaban esperando. No era fácil. Solo unos capítulos atrás de este pasaje que les mencioné, se nos narra que los discípulos que comenzaron a seguir a Jesús eran Andrés y su hermano Simón. Y algunos escritores mencionan que también era Juan, porque Juan es el que escribe la carta, ¿verdad? Y él no se incluye en los relatos, pero que sí creen que fue un testigo presencial, lo que llamamos nosotros una primera fuente. Y los otros discípulos que lo seguían era Felipe y Natanael. Eso lo van a encontrar en 1 de Juan 1, 35, 45, para los que toman apuntes. Bueno, fue precisamente con Natanael que él sostuvo una interesante conversación. Y esa conversación decía así. Eso está en Juan 1, 48, 51, para que sepan. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Y Jesús le dice, ¿lo crees? Porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera, pero vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Así que en mi imaginación yo pienso que mientras María le estaba hablando a Jesús, en el corazón de Jesús estaban sus discípulos. Esos discípulos llenos de esperanza porque comenzaron a seguir un hombre que ellos creían que era el Mesías, pero a la vez eran hombres que estaban necesitados de desarrollar su fe. Y ese milagro en las bodas de Caná de Galilea era el tiempo oportuno para manifestar delante de ellos que realmente él era el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso es que Juan, el escritor de ese evangelio, hace esta importante salvedad. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Eso está en Juan 2:11. Permítame regresar ahora al pasaje que nos leía Jason en Hechos 3. El protagonista de este evento ya no era Jesús, ya había pasado aproximadamente 50 días desde la crucifixión. También habían pasado aproximadamente 10 días de la ascensión al cielo de Jesús y también del derramamiento del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesús. Esos seguidores que estaban en el aposento alto, aproximadamente 120 personas, según relata el libro de Hechos 1, del 12 al 15. Y entre esos hombres y mujeres que estaban allí en el aposento alto, también estaban Pedro y Juan, que son los personajes claves de esta nueva historia que ahora vamos a repasar. El pasaje nos narra que estos discípulos, Pedro y Juan, vamos a ver por dónde vamos. Perfecto, sí. Estos discípulos, Pedro y Juan,
subían a la oración. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Ellos subían a la oración. Y los judíos acostumbraban a orar ¿cuántas veces al día? A ver, trivia. 3 veces al día, excelente, muy bien. Oraban en la mañana a las 9, en la tarde a las 3 y en la noche cuando se ponía el sol. Entonces, en este momento el relato nos dice que era la hora novena. La hora novena eran las 3 de la tarde. ¿Ok? Ese era el horario en que Juan y Pedro subieron al templo. Y el templo también, para que ustedes vayan haciéndose una imagen mental, ¿verdad? Usemos el poder de la imaginación. El templo era un lugar que siempre, siempre, siempre estaba lleno de gente. No solamente estaba lleno de judíos devotos, sino también de gentiles temerosos de Dios y del montón de mercaderes que estaban allí para vender las ofrendas que te tenían que presentar. O sea que era un lugar así como llenísimo, ¿verdad? Y antes de entrar, estos hombres se encontraron con un hombre que estaba lisiado de nacimiento, o sea, no podía caminar, estaba lisiado. No podía caminar, siempre había estado allí pidiendo limosna en el mismo sitio, la puerta La Hermosa. Y a lo mejor pienso yo, ¿verdad? Que estos discípulos ya habían coincidido con él en alguna ocasión. Posiblemente unos días antes, cuando habían estado con Jesús, bueno, 50 días antes, ¿verdad? Cuando habían estado con Jesús ahí en Jerusalén, a lo mejor lo vieron. A lo mejor pasaron con Jesús frente a él y a lo mejor le dieron hasta una limosna, porque ese hombre había estado allí toda su vida. O sea, todas las personas que venían al templo a lo largo del tiempo habían encontrado ese hombre que era lisiado de nacimiento y que siempre era puesto en ese lugar a pedir la limosna. Y esta ocasión, este hombre iba a tener un encuentro realmente que iba a ser transformador para él, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, ¿sabe qué tenían ahora? Ahora ellos tenían un propósito. Ellos tenían una encomienda que le había sido dada de parte de Jesús. ¿Lo recuerdan? Eso está en Mateo 28, 19 al 20. Les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. Pero también estos discípulos, ¿saben qué tenían ahora? Tenían una promesa que los iba a impulsar a cumplir con esa misión. Mire lo que dice la promesa. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice? Recibirán poder. ¿Para qué? Para ser, ¿qué dice? Testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Y esa promesa ya se había cumplido. Ellos ya habían sido testigos del poder del Espíritu Santo que estaba actuando en sus vidas. Fíjese lo que pasó el día del Pentecostés. Dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Así que ese día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Dios usó a Pedro ese día para proclamar el mensaje desde el cual, ¿sabe cuántas personas se convirtieron al cristianismo? 3,000 personas se unieron ese día a la iglesia y ese relato usted lo encuentra en Hechos 2:41. Bueno, pues Pedro y Juan ahora estaban frente a aquel hombre lisiado. Ese hombre que estaba sentado en la puerta de La Hermosa y que se dirigía a ellos con la mano extendida pidiendo una limosna.
Y yo pienso, ¿será que en ese momento estos discípulos, Pedro y Juan, recordaron aquella ocasión de las bodas de Caná de Galilea? ¿Será que ellos recordaron cómo la mirada de Jesús estaba puesta sobre ellos, firme sobre ellos, mientras se sorprendía aquel sorprendente milagro de convertir el agua en vino? ¿Y será que al igual que ellos, ahora estaban frente a una oportunidad que glorificara el nombre de Jesús y que alentara la fe de aquel hombre y de todos los que estaban en aquel lugar? Yo creo, no sé, me gusta pensar que a nosotros no se nos olvidan los hechos poderosos de Dios. Y que cuando nosotros estamos en una oportunidad de compartir el mensaje y estamos ahí, si lo hacemos, no lo hacemos, si lo hacemos, no lo hacemos, recordamos y vemos para atrás. Yo no sé por qué tengo esa sensación que ellos recordaron posiblemente no solamente esa escena de Galilea, posiblemente el montón de ocasiones en donde vieron a un Jesús convencido de transformar la vida de multitudes. Así que se detuvieron frente a ese hombre que estaba lisiado y lo miraron fijamente. Y aquel hombre, al igual que ellos mismos lo estuvieron durante las bodas de Caná de Galilea, se llenó de esperanza. Pensó que iba a recibir lo que estaba esperando, unas monedas. Pero yo creo que nunca se imaginó que la dádiva que iba a recibir era mucho mayor. Era su sanidad física, algo que ya no esperaba recibir. Y con esa sanidad física, su dignidad y su autonomía también. Dice la palabra que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él se detuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, dice que lo levantó. Y al momento, dice el escritor Lucas, que recuerden que era un doctor. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Creo que Lucas hace esta aseveración tan importante al final, porque eso no era lo normal. Una persona que pasa en cama por un tiempo prolongado pierde sus facultades. Una persona que nunca ha caminado no puede levantarse de golpe. Es un acto totalmente sobrenatural lo que estaba pasando frente a los ojos de ese médico, Lucas. Y este hombre dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y sabe qué dice más adelante Lucas? Y que danzaba y saltaba. Imagínense, danzaba y saltaba. Así que una vez hecho el milagro de la sanidad, este hombre no sale corriendo a avisarle a sus familiares, ay, ya no tienen que venir por mí, tranquilos, se acabó. De ahora en adelante yo voy y vengo, pero voy a ir a un lugar donde yo pueda ser productivo, voy a ir a un lugar donde yo pueda comenzar a trabajar. Ahora tengo autonomía, ahora he recuperado mi vida, ahora puedo buscar un propósito. ¿Se imagina todo lo que pudo haber llegado ese hombre a decir a su casa? Pero este hombre se detuvo y dice la palabra que junto a Pedro y a Juan, lleno de gozo, llegó ¿a dónde? Al templo. Llegó al templo para alabar a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor. Esto lo encuentra en Hechos 4:8. Así que, una vez más, el milagro, la señal, porque eso es el milagro, una señal, solo era un medio para que comenzara a suscitarse un milagro mucho más grande y mucho más poderoso. Porque así como aquel milagro de las bodas de Caná de Galilea marcó el inicio del ministerio de Jesús, la sanidad de este hombre lisiado marcó el inicio de la iglesia cristiana. Qué tremendo, ¿verdad? Así que ambos milagros, tanto el de las bodas de Caná de Galilea como ahora el del lisiado, tuvieron un propósito. ¿Y saben cuál es ese propósito? Ese que ya está ahí puesto. Que la gente crea.
Porque el milagro solo es una oportunidad para la evangelización. Es una oportunidad para la evangelización. El verdadero milagro no es que aquel hombre se levantara de su condición de lisiado, es que creyera que Jesús es el Hijo de Dios. El milagro principal, hermanos, siempre va a ser que se compartan las buenas nuevas del evangelio, que se proclame que Jesús es el Señor y que la gente tenga fe. Mire lo que dice el relato en Hechos 3, 11 al 12. Yo espero que usted lo tenga abierto en sus Biblias y pueda irlo siguiendo conmigo. Dice la palabra en 11 y 12. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro les dijo, ¿ven? Y al ver esto, Pedro les dijo, ese es el milagro, la proclamación del mensaje de esperanza. Y en ese momento crucial, Pedro y Juan, llenos del poder del Espíritu Santo, una vez más aprovecharon esa oportunidad que el milagro les estaba dando. ¿Para qué? Para hacer iglesia, para compartir. ¿Cuál era su misión? Para cumplir con su misión. Y su misión no es diferente a la que usted y yo tenemos hoy: compartir el mensaje de esperanza con las multitudes. Miren lo que pasa, Hechos 3, 12, 14. Dice: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio proceder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Qué tremendo, ¿no? Pedro y Juan no perdieron la perspectiva de su rol en este cumplimiento de la misión de Dios, porque es Dios quien nos llama, es Dios quien nos capacita para la tarea en la misión. Ellos reconocieron que el mérito de hacer esta señal tan poderosa del milagro no venía de ellos mismos, no era un poder humano, como tampoco lo era abrir los ojos de los ciegos, como tampoco lo fue hacer escuchar a un sordo o dar la vida a un alma muerta. Ese regalo solo puede venir de Dios. Solo puede venir de Dios. Por eso ellos dijeron: ¿por qué nos ven a nosotros como si nosotros hubiéramos hecho por nuestros propios méritos o por nuestra propia virtud? Lo hemos hecho porque Dios se ha glorificado en Jesús, y ahora ese mismo espíritu que operaba en Jesús está operando en la vida de la iglesia, y Pedro y Juan estaban haciendo iglesia, demostrando el poder del Espíritu Santo en acción. Por eso el Salmo 115:1 dice: la gloria del Señor no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y de tu verdad. Todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que buscar traer la gloria al nombre del Señor. Pero así como fueron humildes para dar la gloria a quien le correspondía, a Dios, también ellos tuvieron el poder y la oportunidad para decirle a quienes estaban allí, ¿verdad?, atónitos por lo que estaba sucediendo, le dijeron: pueblo de Israel, ¿por qué le sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué le sorprende lo que ha pasado? La iglesia, sus discípulos, usted y yo, somos la continuidad del ministerio de Jesús en la tierra. Puede decirle eso a la persona que está a la par suya. Usted y yo somos la continuidad del ministerio de Jesús en la tierra. A ver. Y mi amado hermano y hermana, para ellos se nos ha dado poder. El poder del Espíritu Santo, para nosotros poder continuar proclamando el mensaje. Pedro y Juan no se limitaron a proclamar una palabra de sanidad y luego decir: bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer, vámonos. Ellos sabían que el milagro en sí mismo solo era
la puerta abierta, la oportunidad para la evangelización. Para eso es que Dios permitía las señales, para la evangelización, para compartir la palabra de vida. ¿Con quién? Con las multitudes. Sabían que el poder del Espíritu Santo, más que para hacer un milagro, les capacitaba para ser testigos. No se olviden de eso. Testigos de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, y ahora ellos anunciaban, como a ellos mismos les fue anunciado el mensaje de esperanza. Ahora ellos comenzaron a anunciar a las multitudes que tuvieran comunión con el Padre, que comenzaran a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y así el Espíritu siguiera derramándose sobre toda carne. Dice la palabra en Hechos 3:16, búsquelo usted en su Biblia. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, dijeron ellos. Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen, aquel lisiado, por la fe en el nombre de Jesús. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Nosotros no lo hicimos, solo proclamamos el nombre de Jesús para ver la sanidad de aquel hombre. La gloria es del Señor. Y usted y yo, hermanos, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos discípulos de Cristo. Nosotros damos continuidad a su ministerio. Y también nosotros tenemos oportunidades evangelísticas que nos permiten compartir el evangelio. En una enseñanza del pastor Marcos Witt, él decía que en la tarea de cumplir con nuestro rol de ser testigos, nuestra propia vida, la suya y la mía, nuestras vidas transformadas, es la mayor oportunidad evangelística. Cuando nuestro carácter ha sido transformado, podemos mostrar aspectos tan básicos como ser amables. Eso decía Marcos Witt. Porque en un mundo en que cada día la gente es más ensimismada, a la gente no le importan los demás, la gente es grosera, hay un nivel de indiferencia muy grande. En un mundo donde ahora todo el mundo vive para sí mismo, una persona que es amable sobresale sobre las demás. Efesios 4:32 nos llama la atención a esto, a que seamos personas amables, afables, de buen carácter. Pero también nosotros estamos llamados a ser personas de excelencia en todo lo que hacemos. ¿Qué dice Colosenses 3:23 y 24? Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia, porque ahí estamos dando testimonio de nuestra fe. Cuando usted trata a una persona con amabilidad, usted está dando testimonio de su fe. ¿Sabe? Yo siempre le digo a Valeria, a mi hija, que la parte más fácil de ser cristianos es estar aquí sentados en la iglesia. Se los he dicho N cantidad de veces a ustedes también. Venir a la iglesia y estar todos juntos en armonía aquí, cantar, y es la parte más fácil. Pero salir a vivir los valores del reino es lo que nos caracteriza a usted y a mí como pueblo de Dios. Y estoy citando dos cosas que escuché del pastor Marcos Witt. Pero hay miles de cosas que nuestro testimonio nos da la oportunidad evangelística. Pero ser amable y ser una persona de excelencia, usted está manifestando allí el carácter de Dios. Porque en un mundo donde cada vez surge más la mediocridad, la excelencia nos hace destacar. Y no a todos se nos ha dado el don de la sanidad como una oportunidad para iniciar, ¿verdad? A mostrar el poder de Dios. No todos tenemos ese don de la sanidad. Pero la palabra reta a todos ¿a qué? A reflejar a Cristo en nuestro carácter transformado. Tu transformación de vida, mi transformación de vida es nuestro mayor milagro y nuestra mejor oportunidad para la evangelización. Segunda de Corintios 3:2-4 dice: ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones.
Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Usted y yo somos cartas abiertas donde la gente lee a Cristo. Pero fíjese lo que dice 2 de Corintios 3:18. Dice: así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Usted y yo somos el espejo donde la gente pueda ver a Cristo. Y ese es el mejor milagro, su transformación de vida. Mi transformación de vida, estar en la calle y que la gente vea a Cristo en usted y en mí. Por eso, los pastores debemos abocarnos a que los creyentes conozcan lo que enseñamos en el seminario, que es el querigma. Y el querigma no es otra cosa que la predicación apostólica que anuncia a Jesús como el Salvador. Esa es la tarea de la pastoral, de los que estamos aquí enfrente, capacitar a la iglesia para que sepa compartir el mensaje de esperanza con otros, porque eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Porque cuando hay una vida transformada, inevitablemente otros van a preguntar: hey, Juan Carlos, hey, Gustavo, hey, Jocelyn, ¿qué te ha pasado? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué ahora sos así? ¿Por qué ahora has cambiado tu manera de hablar? ¿Por qué ahora estás rindiendo así al 100% en el trabajo? Antes no eras así. ¿Por qué ahora te detienes y me saludas? Antes no eras así. Y ese, queridos hermanos, al igual que los discípulos, todos los creyentes deberíamos contestar parafraseando lo que dice Hechos 3, 12, 14. ¿Por qué te sorprende lo que me ha pasado? A ver, iglesia, está en la pantalla, vamos a leerlo todos juntos. A ver, 1, 2, 3. ¿Por qué te sorprende lo que me ha pasado? ¿Por qué me miras como si por mi propio poder o virtud hubiera logrado esa transformación de vida? Es la presencia de Jesucristo en mi vida lo que ha hecho posible esto. Y de ahí en adelante, mándese con un mensaje de esperanza y de salvación a las personas. Porque esta es la oportunidad evangelística para presentar el mensaje de que Jesús es el Salvador. El milagro de Hechos 3, 4 al 7, que tanto nos apasiona, ¿verdad? Porque muchas veces nos quedamos solamente en el milagro. Yo misma, ¿cuántas veces he predicado este pasaje y me he detenido exclusivamente en el milagro sin ver el verdadero milagro que le estaba siguiendo a este hecho poderoso? Ese milagro fue la oportunidad evangelística para que se diera la transformación de vida por medio de la predicación del mensaje de esperanza que se nos narra en esos versículos del 11 al 26. Mire todo lo que dijo. No lo voy a leer nuevamente, ya lo leímos, pero déjeme hacer un extracto de las ideas principales que Pedro compartió con las multitudes. Mire, les dijo: Dios se ha glorificado en Jesús. Primero que nada, le dio la gloria al Señor. Ustedes lo entregaron, lo rechazaron y lo mataron, haciendo un poco de alusión a lo que ya de por sí se había profetizado acerca del Mesías. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Ustedes actuaron con ignorancia. Tranquilos, hay gracia para todos hoy. Ustedes actuaron con ignorancia. Dios ya cumplió lo que Él había anunciado por los profetas, ese sufrimiento del justo. Pero arrepiéntanse y vuélvanse a Dios y serán bendecidos. Conviértanse de sus maldades. Ese es el resumen de las ideas principales que están allí. A lo mejor hay más. Yo le reto que usted vaya a su casa y todavía monte mejor su discurso, ¿verdad? Pero yo estaba estudiando, si yo tuviera que evangelizar a partir del mensaje de Pedro, ¿qué cosas rescataría? ¿Qué cosa sería ese mensaje de salvación que yo debería compartir? Y encontré estas ideas. Porque
El evangelio, hermanos, es la respuesta divina a la realidad humana. No hay otra cosa que pueda satisfacer la necesidad del ser humano que el poder transformador de Dios en su vida. Miren, no es que baje la leche, ni que bajen los huevos, ni que baje la gasolina. Es que Cristo more en el corazón de la persona para que le dé convicción de aunque suban los huevos, la leche y la gasolina, Él es mi proveedor y no me desamparará. No es que sane físicamente mi cuerpo, aunque yo sé que todos anhelamos la extensión de nuestros días. Es que en medio del sufrimiento yo puedo decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es el mensaje del evangelio. En el tiempo del sufrimiento, en el tiempo de la escasez, la iglesia de Cristo es la carta abierta para que la gente diga, ay, pero ¿cómo puedes tener esa confianza? Hey, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila con este dictamen médico? Hey, ¿cómo es posible que usted pueda estar con tanta paz en su corazón a pesar de la adversidad que está pasando? Somos cartas abiertas. Por ello, el llamado a la iglesia es que usted y yo aprovechemos toda oportunidad evangelística que se nos dé por medio de nuestro propio testimonio de vida, no para poner la mirada en nosotros, ay, qué buenos que somos, qué carga que soy, es que yo soy así tan eficiente. No. Usted y yo tenemos que tomar esa oportunidad para poner el foco de atención en Jesucristo, para proclamar el mensaje, para decir la predicación apostólica, las buenas nuevas de esperanza que ahora se nos dio a nosotros por medio de Cristo y que ahora nosotros comunicamos, porque ese es el plan de Dios para la salvación del mundo. No hay otro medio, no hay un plan B. Usted y yo somos el canal para responder con el mensaje de salvación a esa necesidad humana, porque al igual que sucedió en el libro de los Hechos, hoy Jesús nos envía no con las manos vacías, no. Hoy, al igual que los discípulos, Jesús nos envía con el poder del Espíritu Santo para que usted y yo podamos responder con ese dinámico de Dios para cumplir con la misión que nos ha sido dada. Cuando usted y yo somos llenos del poder del Espíritu Santo, podemos acogernos entonces a la promesa de que Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos en nuestra tarea. El Espíritu Santo dice la palabra que nos va a acompañar ¿cuándo? Siempre. Y ahí están los versículos. El Espíritu Santo es el que va a poner la palabra adecuada en nuestra boca a la hora de dar testimonio de nuestra fe. Y el Espíritu Santo será nuestro maestro, porque es la unción de Dios que se ha derramado sobre su vida y sobre la mía para hacer la misión. No es por sus méritos, no es por nuestra elocuencia, no es por nuestra sapiencia, por cuántos cursos hayamos hecho en el seminario. Es porque el Espíritu Santo está actuando poderosamente en el que no ha terminado en el colegio, en el que no sabe leer o escribir, como el que tiene un doctorado. Porque el Espíritu es el mismo que nos ha sido dado a todos. Lo que el Señor ocupa es una iglesia dispuesta a decir, ven Espíritu de Dios y llena mi vida y úsame como un canal amoroso para responder a las necesidades humanas que están en mi entorno. Hermanos, cuando nosotros somos fieles al mensaje de esperanza, al mensaje de las buenas nuevas, tal cual como lo fueron los discípulos de Hechos, el resultado general siempre será la contrición del espíritu humano, porque así va a hacerlo el Espíritu Santo. Va a contristar el corazón del hombre. Por ello, nosotros no podemos compartir un mensaje de salvación sin hacer un llamado al arrepentimiento. Si nosotros no llamamos al arrepentimiento como lo hicieron Pedro y Juan, nuestro querigma, nuestro mensaje está incompleto. Tenemos que llamar al arrepentimiento e inclusive tenemos que llamarnos nosotros mismos al arrepentimiento todos los días. David lo hacía. David decía, líbrame de mis pecados y hasta aquellos que me son ocultos. Todos los días, a cuentas con Dios, examinando nuestro corazón.
Dice la palabra en Hechos 3, 17, 18, que así lo hicieron Pedro y Juan. Dice, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Verdad? Pero también nuestro mensaje es incompleto si no anunciamos, al igual que lo hicieron Pedro y Juan, que cuando usted y yo procedemos al arrepentimiento, el propósito de Dios es restaurar nuestra vida como lo era en el principio. La restauración de vida es lo que sigue después del arrepentimiento. Mire lo que dice Hechos 3:25. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Así que, amados hermanos, Dios, por medio de su iglesia, está convocando a toda la humanidad para que oiga su palabra, para que conozcan las buenas noticias de su evangelio, para que le crean, para que se arrepientan de sus pecados y para que empiecen una nueva vida llena de bendición y para bendición ahora con Cristo en sus corazones. Esta es la acción evangelizadora y por medio de ella Dios está transformando a su pueblo, está transformándolo a una nueva sociedad en la cual Él va a reinar eternamente aquí y ahora. Yo sé que queremos ver esa nueva Jerusalén, ¿verdad? Y cantamos más allá del sol, más allá del sol. Pero esa reconstrucción del reino de Dios se está dando aquí ahora cuando usted camina en la calle. El reino de Dios está manifestado en usted y en mí. Dios nos ha llamado a que estemos en este mundo para hacer sal. Nos ha llamado a que estemos en este mundo para hacer luz y para traer su paz a un mundo que está convulsionado. Eso dice Mateo 5, ¿verdad? En el Sermón del Monte, versículos 13 al 15. Este pueblo somos usted y yo, que viviendo en este mundo con los principios del reino de Dios, con principios diferentes, ayudamos a preservar al mundo y hacer la vida tolerable, ¿verdad? Ayudamos a que, dice Jesús, que en este mundo tendremos aflicción, pero cuando nosotros traemos un mensaje de esperanza, estamos ayudando a que la vida sea más tolerable. Qué palabra difícil, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos dando testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, que ya ha hecho parte de su plan y que todavía faltan algunas cosas que se van a dar. Y eso, hermanos, nos compromete a estar cerca del corazón del Padre. Porque cuando usted y yo sabemos que somos una carta abierta, salimos con temor y temblor a ese mundo. Nos humillamos antes de salir a este mundo y le decimos, Señor, que hoy yo viva para tu gloria. Que hoy mis principios y mis valores diferentes puedan poner la mirada de los otros no en mí, sino en Jesús. Porque tu palabra lo dice, que por nuestras buenas obras, ¿qué dice? Para que al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Señor. Cuando usted y yo salimos a caminar allí, somos los embajadores de Dios en esta tierra. Y ese es el reto para el pueblo de Dios. El verdadero milagro en su vida ya sucedió. Usted ahora es depositario del Espíritu Santo. Que ese milagro de vidas toque a otras personas y las lleve al mejor milagro, que es la salvación. Tenemos que hacer nuestros esos valores diferentes. Tenemos que hacer nuestros esos valores del pueblo de Dios que Jesús nos enseñó y se resume muy bien en Mateo 5, 6 y 7. Y que como un pueblo, nosotros un pueblo diferente, como el pueblo de Dios, modelemos al mundo esos valores que son una influencia positiva en la sociedad, que hacen que el reino de Dios sea esa realidad. Por eso nuestro llamado, hermanos, es a que vivamos en santidad. No como, ay, qué miedo, ¿verdad? Después el Señor no me lleva al cielo. No. Usted y yo vivimos en santidad porque igual a que aquel lisiado, cuando hemos visto un milagro de Dios manifestado en nuestra vida, nuestro único deseo es ir al templo para decirle al Señor, gracias por lo que has hecho. Que mi vida te represente en este mundo.
Ese es nuestro mejor llamado, vivir en santidad. No se olvide, no me tengo que olvidar yo de que la gracia de Dios me alcanzó. Y como la gracia de Dios me alcanzó, no me alcanzó para que yo salga siendo un prepotente, levantando el dedo y enjuiciando a las personas. No se olvide de la misericordia que lo alcanzó usted. No se olvide que el Señor no volvió el rostro de usted. Que cuando usted se arrepintió de su pecado, cuando yo me arrepentí del pecado, el Señor con brazos compasivos y misericordiosos me abrazó y me dio una nueva oportunidad. Salga a este mundo con la misma compasión que tuvo Jesús. Salga a este mundo con la misma misericordia que tuvo el Señor. Y tenga por seguro que nuestro carácter cristiano va a abrirnos oportunidades evangelísticas para proclamar su palabra. Dios necesita que nosotros, sus hijos, mostremos en nuestra vida la evidencia de la vida llena del Espíritu Santo con una vida de santidad. Ese es nuestro reto. Que seamos verdaderos discípulos de Jesús, que cumplen bien su función en un mundo que está viviendo en tinieblas, un mundo que está en descomposición, un mundo que no conoce la paz. Salga y seamos luz y seamos sal. Dios nos ha escogido. Nosotros somos su plan. Gloria a Dios. Nosotros somos su plan. Nosotros somos el medio seleccionado para hacer llegar su mensaje a un mundo en desesperanza. La enseñanza bíblica, el testimonio de los miembros de cada uno de nosotros, su iglesia, la vida de gozo, la vida de amor y la vida de compasión por los demás, son los milagros diarios que Dios usa, por medio de los cuales podemos abrir puertas para compartir el mensaje de esperanza a esos que están en oscuridad del pecado. Para que esos que están en oscuridad del pecado se acerquen y pregunten: oiga, ¿cómo logró esto? ¿Cómo usted está logrando esto? ¿Cómo lo ha logrado? Por favor, dígame, porque yo necesito tener eso que usted tiene. Y entonces nosotros podamos contestar al igual que los discípulos de Hechos 3. Y lo vamos a decir juntos una vez más. ¿Por qué me miras como si por mi propio poder o virtud hubiera logrado esta transformación de vida? Es la presencia de Jesucristo en mi vida lo que ha hecho posible esto. Comparte el mensaje de las buenas nuevas, mi hermano. Comparte el mensaje de las buenas nuevas, llevando a los que están en oscuridad a encontrarse con la misma gracia, con la misma misericordia y con el mismo amor que conquistó nuestro corazón. Oremos.